Bienvenidos al canal Cosas de la Historia, soy el profesor Khan. Hoy vamos a hablar de un hecho bastante curioso y bastante desconocido. Yo al menos no lo conocía y he encontrado muy pocas cosas en la red. Es una noticia que dio el periódico ABC, que el lugarteniente de Stalin, Beria, había estado refugiado en Málaga, esperando la ayuda de Estados Unidos para asilarse en Estados Unidos. Pero en fin, lo mejor es que veáis el vídeo y veáis de qué va el tema. Acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo, poner comentarios, todo esto que os digo siempre y venga, os dejo con el vídeo. El 23 de septiembre de 1953 hubo en la prensa española un enorme revuelo, sin duda uno de los más importantes de los casi 40 años de censura franquista. Después de que el diario ABC, saltándose todas las restricciones de la dictadura para los periódicos de la época, decidiera publicar un reportaje donde se exponía una serie de pistas sobre la posibilidad de que la mano derecha de Stalin estuviese oculto y protegido en Málaga. Pocas horas después de llegar los ejemplares a los kioscos, sonaban todos los teléfonos del Ministerio de Información. El artículo, que atendía únicamente a la responsabilidad de informar sobre un hecho de indiscutible relevancia internacional, no había gustado a Franco, ni a los más altos cargos del gobierno. La razón ponía en entredicho la labor diplomática del régimen, para establecer puentes con las potencias aliadas que debían sacar a España de su aislamiento internacional. No hay que olvidar que Franco acababa de firmar el concordato con la Santa Sede un mes antes y que estaba cerrando el acuerdo militar con Estados Unidos que debía abrirle a las puertas de la OTAN. El reportaje sin duda había irritado al caudillo. De ser cierto lo que a veces señalaba, la imagen de la dictadura podía verse perjudicada en el exterior. Por eso, pocos minutos después de las llamadas desde el Pardo al ministerio de Gabriel Arias Salgado, el director de ABC, Torcuato Luca de Tena, era fulminantemente cesado de su cargo. Lo que en otros países es un Pulitzer, aquí es una destitución, escribiría Luca de Tena años después en sus memorias. Pero ¿qué ocurrió? No hay que olvidar que ya lo habían abierto en los meses anteriores nada menos que 10 expedientes, casi todos ellos por su negativa a publicar los editoriales impuestos por la dictadura. Pero en aquella ocasión no fue un expediente, sino su despido inmediato. Todo ello a pesar de la prudencia con la que había tratado el tema el periodista de sucesos enviado a Málaga, Manuel Menéndez Chacón. Luca de Tena se atrevió a publicar, con interrogantes, la noticia de la posible presencia en España de la Bren Beria, después de que su supuesta huida de la URSS tras la muerte de Stalin tuviera en jaque a los periódicos de medio mundo. No hablamos de un personaje cualquiera, sino de una figura clave en la historia del siglo XX. Fue jefe de la Policía Política de la URSS entre 1938 y 1953. Fue ministro del Interior en el año 1942 y vicepresidente del gobierno soviético en 1946, así como responsable del espionaje ruso. El día anterior a la publicación del artículo, ABC ya adelantaba que Beria había huido de Rusia y gestionaba desde un país neutral que les ha concedido el asilo en Estados Unidos. Y en el editorial de la misma edición, titulado El misterio Beria, añadía la ABC. Hay quienes afirman que se encontraba ya en el extranjero cuando se anunció su detención. Si los telegramas corresponden a la realidad, esta versión es más verosímil que una fuga accidentada de la terrible prisión de Lubyanka, que era la que había salido las semanas anteriores en diferentes medios. El asunto de su posible exilio lo trataron también otros periódicos, tanto españoles como extranjeros. Por ejemplo, el San Diego Unión, que había dado la primicia días antes. La idea ahora de que podía encontrarse en España, según apuntaban algunas informaciones, no resultaba descabellada. El hecho de que Beria escogiera España se debe a que era el único país del mundo en el que la organización del Partido Comunista es prácticamente inexistente. En el artículo se informaba de que los agentes del FBI con cartas credenciales del vicepresidente Nixon habían llegado a España para entrevistarse con Beria y protegerle durante su traslado a Estados Unidos. Se hablaba de un lugar indeterminado de la Costa del Sol, donde Menéndez Chacón y su compañero, el periodista Santiago Arbós, llevaban días investigando. Según publicaban otros diarios estadounidenses, el exministro de la URSS proporcionaría todo tipo de datos sobre los espías rusos infiltrados en varios gobiernos de Europa y en el de Estados Unidos, a cambio del asilo. Era la Guerra Fría. El reportaje del periódico detallaba: la forma en que Beria ha llegado a España constituye una verdadera novela de aventuras. Parece ser que todos los tripulantes del avión que le transportaba se dejaron caer de noche en el centro de la Mancha, escogiendo los puntos que estuvieran menos próximos a núcleos subhabitados, pero con comunicaciones cercanas por carretera. El avión, con los mandos fijos y la gasolina perfectamente calculada,
prosiguió solo su camino hasta sumergirse en las aguas del Atlántico, no dejando así huella alguna. Desde allí, en automóvil, la comitiva de fugitivos continuó el viaje hacia un punto de la costa española, donde Beria ha permanecido y quizás permanezca aún escondido en espera de que Estados Unidos le conceda el solicitado asilo y realice las oportunas gestiones para llevar a su presa sin violar la neutralidad española. Aunque el periodista advertía en su texto que no podía confirmar la veracidad de toda la información recabada, sí la calificaba de verosímil. En una entrevista que la revista Blanco y Negro le hizo a Menéndez Chacón, el periodista del que hablamos, en 1979, que ya había muerto Franco, este seguía defendiendo que su opinión Beria sí que estuvo en España. Para apoyar su tesis, aportaba detalles como que varios periodistas que investigaban el caso en Málaga fueron obligados, escoltados por la policía, a regresar a Madrid, entre ellos su compañero Arbós. También las conversaciones que tuvo con varios agentes del FBI en la ciudad, o que el gobernador civil de la provincia le dijo: esas cosas de las películas del espionaje están pasando en Málaga. Y el dato de que un buque norteamericano se encontrara fondeado hacía varios días en la costa, y sobre todo la información que le dio un comisario de policía sobre la presencia en un hotel de la ciudad de 4 personas con pasaporte diplomático suizo, uno de los cuales estaba seguro de que era Beira. Y que cuando esta gente fue a comentárselo al gobernador civil por la importancia del hecho, este le respondió: usted no sabe nada, usted no ha visto nada y olvídese del tema. Junto al relato de los hechos, la revista Blanco y Negro incluía una entrevista con Fabio Gallo, que era quien le había adelantado la exclusiva a Torcuato Olaizola de Tena cuando sucedieron los hechos. Fabio Gallo dice: fue Beria con quien hablé y a quien estreché la mano aquella tarde, no me cabe la menor duda. Aseguraba, dando todo tipo de detalles sobre cómo se había producido el encuentro con Beria en tierras andaluzas. Todo comenzó por su supuesta amistad con el diputado estadounidense Patrick Hillings, hombre de confianza del entonces vicepresidente Nixon, con quien había estado en California. La presencia de Beria en España nunca quedó debidamente aclarada, ni por parte del gobierno franquista ni por otros medios de comunicación españoles o extranjeros. Se hablaba incluso de que el Ministerio de Información entorpeció la labor de muchos periodistas en Málaga, como ocurrió con los que fueron enviados de vuelta a Madrid. Las versiones sobre la caída de Beria son varias. Algunas de ellas afirmaban que este ni siquiera llegó a ir de la Unión Soviética y que se le mantuvo arrestado en secreto acusado de traición. Otras abundan que fue entregado a Moscú tras su salida de Rusia. Lo que estoy seguro es que Beria fue sentenciado a muerte por su gobierno y ejecutado con un disparo el 23 de diciembre de 1953. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os dije al principio, acordaros de suscribiros al canal y todas estas cosas que os pido siempre. Nos vemos en el siguiente.